Hola, bienvenidos a todos quienes se conectan a la transmisión de Desborde. Hoy queremos hablar sobre el trabajo. El trabajo es un aspecto primordial en la estructuración de la realidad individual y colectiva de las personas. Los modelos hegemónicos de producción social que privilegian la heteronormatividad por sobre otras identidades de género son el principal motivo por el cual las personas transexuales, transgénero y travestis no pueden acceder a condiciones que dignifiquen su calidad de vida. Esto implica el derecho a escoger un trabajo y a recibir una pensión jubilar. Según una encuesta del INEC en 2012, la última que hay, un 85% de la población trans subsiste por ingresos propios aquí en Ecuador. Un 5.4% lo hace con ayuda de su familia o de su pareja, evidenciando que el 99% de la población trans en Ecuador sobrevive por fuera de la contratación pública o privada. El pasado 7 de julio, el gobierno argentino promulgó una ley que busca beneficiar a esta comunidad con un espacio no inferior al 1% de la totalidad del personal en entidades públicas. Mi nombre es Stephanie Miranda, me acompaña en el hosting mi compañero Gabriel Rodríguez, y desde Argentina nos acompaña para explicarnos un poco más del tema Sebas Donati, militante de la Mella CBC, varón trans argentino de 18 años y estudiante de música. Sebas, te paso la palabra un poco para que nos saludes y nos comentes qué tal. Dale, bueno. Hola a todas las personas que estén viendo esta transmisión. Muchas gracias a ustedes por invitarme, por tenerme en cuenta y mayoritariamente por tener una convicción de hablar estos temas y entender que es algo que pasa en todos lados, ¿no? Bueno, nada, como ya explicaron bien recién, me llamo Sebas, tengo 18, soy estudiante de música de Argentina, de Buenos Aires, Capital Federal. Y nada, eso, muy entusiasmado por la entrevista. Gracias, Sebas. Sebas, sin duda la aprobación de la Ley de Cupo de Inclusión Laboral de Ana Zacayán Lojana Berkins es una reparación histórica y un reconocimiento a la existencia de las disidencias. Cuéntanos un poco la historia detrás de esta lucha que podríamos decir ganada un poco por la aprobación y por qué lleva este nombre. Bueno, la lucha por la inclusión de, digamos, laboral, travesti, trans, viene desde hace muchos años. Digamos, cuando se aprobó acá la ley de matrimonio igualitario, la lucha por el cupo laboral trans ya existía. Un poco existe desde siempre, ¿no? Porque las personas trans, travestis, desde siempre que existimos. Una cosa es que antes no éramos reconocidos, pero estuvimos siempre en la sociedad. Entonces el derecho por, digamos, mentira, la lucha por conquistar derechos, ya sea laborales, humanos o de cualquier ese tipo, están desde siempre. El nombre Diana Zacayán, Loana Berkins viene porque Diana Zacayán y Loana Berkins fueron en cierto punto unas pioneras en cuanto a la lucha de derechos de personas trans y travestis. Ellas eran dos travestis que luchaban por la inclusión desde todas partes. Hay un par de entrevistas que, si quieren, tanto quienes me entrevistan como quienes están escuchando, pueden buscarlas en YouTube, ponen canal Encuentro Loana Berkins, y ahí habla sobre su identidad, sobre la lucha. Lleva ese nombre porque fueron dos personas que en su momento sostuvieron banderas que no mucha gente sostenía. Y, y fueron personas que dirigieron una lucha muy importante y que, bueno, a día de hoy dio sus frutos, ¿no? Todos esos años de lucha y de pelea constante, lamentablemente se dicen pasado porque fallecieron. A Diana la asesinaron, fue un travesticidio, y Loana Berkins falleció en un hospital. Pero por eso lleva ese nombre, está desde muchos años, desde, digamos, cuando se aprobó que las personas trans puedan cambiar su DNI, también estaba, de nuevo, matrimonio igualitario también estaba. La lucha por querer trabajar parece tal vez una locura para algunas personas escuchar que se tiene que ir a marchar y a luchar y hacer protestas por querer trabajar, pero es una realidad para las personas trans que mucha gente fue despedida cuando se enteraron, que no consiguen trabajo, que hay personas que tienen que bueno, recurrir a lo que sea que se les dé. Hay personas que recurren a la prostitución, hay personas que ejercen la prostitución porque quieren, hay personas que tienen que emprender, que buscar del lado de su familia, como leíste vos antes. Es muy poco el porcentaje de personas trans que labura
en lugares públicos o privados. Entonces por eso era importante esta ley y por eso viene desde hace muchos años, porque es, digamos, es parte de por qué nuestra expectativa de vida es tan baja y bueno, todas esas cuestiones, y por eso lleva ese nombre. Fueron dos pioneras muy importantes en la lucha y conquista de derechos de personas trans y travestis. Hola, Sebas. Muchas gracias por estar aquí. Lo que yo te quería preguntar y quería traer una frase, una cita que dijo el ministro del Interior, Guado Pedro, en la última cuando se aprobó los documentos para personas no binarias. Y es que dijo, cuando un gobierno genera una ampliación de derechos es porque antes existió una lucha colectiva, una sociedad que generó un consenso, una presión, un reclamo. Te quería traer esta frase porque me parece que resume perfectamente la razón por la cual Argentina ha logrado avanzar en el campo de derechos para la comunidad LGBTQ+. Y, y te quería preguntar justamente qué importancia tiene el movimiento, la lucha trans, el movimiento LGBT, cómo se logran estas victorias tan importantes. Eh, bueno, yo creo que la importancia del colectivo trans, el colectivo LGBTQ+, eh, digamos, se nota muchísimo en todas partes. Es importante que nosotros podamos existir y resistir, porque como dije antes, existir existimos siempre, pero empezar a poder nombrarte en la sociedad, eso ya es otra cosa, y llevó también muchos años y mucha pelea por una cuestión de querer luchar contra la estigmatización, contra la discriminación, las malas miradas. Es muy importante la lucha de todo el colectivo, más que nada para generaciones que vengan también en el futuro, o por lo menos así lo veo yo. Yo la verdad que siempre estoy y estuve muy agradecido con todas las personas antes de mí que lucharon por estos derechos, porque yo ahora tuve la posibilidad de cambiar mi DNI hace 2 años, por ejemplo. Bueno, justo ahora, la semana pasada, me contrataron en un trabajo, en un empleo público, por el cupo laboral trans que salió recientemente. Me parece que es importante la lucha de las personas trans y que marca un gran paso en la sociedad para personas que lo viven en ese presente y para generaciones futuras. También creo que en cierta parte todos los que luchamos ahora tenemos en la cabeza el querer que en un futuro las personas puedan vivir tranquilas, puedan ir y hacerse su cambio de DNI o puedan ir y recibir hormonas, puedan ir y operarse, puedan ir y trabajar, puedan ir y tener una casa, un auto, un trabajo, poder vivir una vida normal y corriente. Pero para las personas LGBTQ+, eso significa, digamos, poder conquistar derechos que varias personas ya tienen y nosotros no. Entonces, por eso digamos, es muy importante y estas victorias se logran así, se logran, en nuestro caso, yendo a Plaza de Mayo, yendo y marchando en el Congreso. Bueno, con la Marcha del Orgullo que hay todos los años también se reclaman muchas cosas, hay un montón de carteles en su momento de cupo laboral trans, del DNI, eh, por la ley de identidad de género también, que se promulgó hace algunos años, visto desde cierto punto, puede ser de muchos años, o teniendo en cuenta que las personas trans existen desde siempre, hace muy poco también. Esa ley lo que incluye es que, bueno, que me pueda cambiar el DNI, que tu obra social te pueda cubrir las hormonas a las operaciones, que te respeten en todos los ámbitos. Eh, entonces esas victorias se consiguen así, digamos, siendo un colectivo que podemos ser todos distintos, pero en la cabeza tenemos lo mismo, que es poder vivir y poder dejar vivir al resto y que el mundo sepa que estamos, que existimos, que resistimos y que no vamos a desaparecer nunca. Entonces así se logran esas victorias, digamos, luchando. Para ahondar esto un poco, acá el promedio de vida es 35 años y me imagino que es similar en Argentina. Entonces, desde tu sentir, desde tu habitar como persona trans, ¿cómo sientes que esta ley, esta cuota laboral, que de hecho tú nos has contado que ya has tenido acceso a un trabajo, lo cual te felicito y nos alegra un montón desde acá, que puedan acceder las personas a lo mínimo que es la dignidad en un trabajo? ¿Cómo crees que esto afecta o tiene relación directa a que el promedio de vida suba un poco más y la calidad de vida también? Sí, justo estaba pensando esta pregunta hace un rato.
digamos, tener en cuenta, tener en la cabeza que una persona puede vivir 35 años, es menos de la mitad de lo que vive cualquier persona, suponiendo que las personas viven hasta los 80, bueno, una persona trans puede vivir menos de la mitad de su vida por el simple hecho de ser trans y existir y vivir como es la persona. eh, es algo fuerte de darse cuenta para todo el mundo, pero más siendo trans, es como que tal vez un día te das cuenta que estás cumpliendo 20, 25 y te da miedo, porque decís, llegaré a los 35, llegaré a viejo, llegaré no sé, poder tener hijos, poder ver a mi nieto, qué sé yo, o poder llegar a simplemente ser viejo, o vieja, vieje. Es importante que, digamos, es importante que esta ley se haya promulgado, porque muchas veces las personas trans viven poco, uno porque no tienen cómo acceder a un trabajo, entonces no tienen cómo pagarse una vivienda, cómo poder pagarse una comida, cómo poder pagarse ropa, cómo poder pagarse subsistir, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad que es capitalista, y bueno, el dinero es necesario, ¿no? Obviamente, y sin eso, entonces es muy difícil subsistir, porque por la discriminación, la falta de inclusión, el maltrato en muchos espacios, muchas personas trans se terminan suicidando, se quitan la vida, porque no tienen ningún espacio en donde estar. Imagínate que si no tenés respeto en tu casa, no tenés respeto en tu trabajo, no tenés respeto en tu colegio, nada, estás como un poco sobreviviendo y no viviendo realmente una vida, entonces muchas personas trans deciden lamentablemente quitársela. Eh, También por la falta de trabajo, por ahí tienen que recurrir a trabajos donde son maltratadas, donde no viven bien, donde les pagan un muy mal salario, no sé, hay muchas historias en cuanto a la prostitución, hay muchas historias distintas y creo que para algunas personas puede ser trabajo, como para algunas personas puede haber sido una experiencia traumática. Eh, digamos, cuento la parte de la experiencia traumática porque me parece que para esta pregunta es relevante. Muchas personas trans, travestis, quedaron en redes de trata y nadie sabe dónde están, muchas fallecieron, pocas personas suelen salir de esas redes de tratas por tener que recurrir a un trabajo que no es el que querían recurrir, que lleva a que caigan en redes de trata, porque no hay una ley que les ampare y haga que puedan trabajar en un lugar digno, con un salario digno, con un buen trato, en un buen espacio, digamos, que su vida no esté en riesgo por querer subsistir en esta sociedad. Entonces, por eso es muy importante que esta ley se haya promulgado y que exista. Creo que obviamente va a tener cierta incidencia en el promedio de vida, lamentablemente es algo que no vamos a saber hasta dentro de muchos años, porque digamos, tiene que pasar un tiempo de esta ley para ver si cambia algo o no. Yo realmente espero y creo que sí. Eh, También llega, digamos, existe una ley, pero después hay muchos pasos antes de que se pueda cumplir. Eh, en mi caso se cumple, en el caso de muchas otras personas se empezó a cumplir ahora también, porque es obligatorio que sí o sí haya cierto porcentaje de personas trans trabajando, tanto en un lugar público como privado, y eso genera que podamos vivir, que podamos pagarnos un alquiler de un departamento, ropa, comida, un transporte, o el transporte público siquiera, que ya de por sí sale caro y hay que pagarte un viático a un trabajo ida y vuelta. Entonces por eso es importante, tanto por una cuestión de subsistencia como por una cuestión de sentimientos, porque vos te sentís incluido, sentís que digamos, tenés un lugar en esta sociedad tan enorme. También te queríamos preguntar un poco acerca de también lo que pasó últimamente de la autorización de los documentos oficiales para personas no binarias. ¿Y qué significaba este derecho para las personas no binarias? ¿Cómo se logra? ¿Qué implica también para un poco la sociedad y para el colectivo? Eh, yo puedo hablar desde mi perspectiva, la verdad que no mucho sobre qué significa para las personas no binarias, porque yo no soy una persona no binaria, yo me identifico como un varón trans, no como una persona no binaria, sin embargo, creo que es muy relevante destacar que esto significa para las personas no binarias y para toda la comunidad y la sociedad, que, que es importante entender que las personas se pueden nombrar ahora, que pueden ver a su documento, su foto, su nombre y lo que dice ahí abajo y sentirse identificadas y entender, este soy yo, así me veo yo. Eh, es muy importante porque la gente antes, las personas no binarias debían conformarse con lo que sea que tenían en su documento y por ahí
no querían tener una M, no querían tener una F, no querían tener el que ya tenían de nacimiento, y entonces, ¿qué hacen? Nada. Se tienen que quedar con un DNI inconformes porque no se ven representadas, no se ven nombradas. Eh, es de nuevo, esta conquista se logra a través de muchos años de lucha, esto ya viene de hace mucho tiempo, cuando se promulgó el DNI para las personas trans binarias, también hubo un montón de revuelo porque las personas no binarias también, obviamente, quieren y tienen el derecho y la necesidad de ser nombradas. Eh, entonces me parece que significa nada, que las personas puedan nombrarse, que las personas puedan ser ellas mismas, no tener que tener problemas en cuanto a ver tu documento y no sentirte representada, a que no te gusta lo que hay ahí, no querés cambiarlo a lo otro, no querés tener lo que ya tenés, digamos, es un sentimiento de inconformidad muy grande. Imagínense, tener tu DNI, tener que mostrarlo en un boliche. Un boliche es una fiesta. Yo hablo en argento y después me olvido. En un supermercado, en un, no sé, viste, en un aeropuerto, en un montón de lados, y no te gusta, no está bueno. Yo hablo desde mi propia experiencia antes de tener un DNI que no me nombraba. Es una sensación de incomodidad, de disconfort muy grande. Entonces creo que esto significa que las personas puedan vivir más tranquilas, que sepan también que existen las personas no binarias, que son parte de esta sociedad y de la comunidad, y una ampliación de derechos muy grande, obvio. Y solo quería agregar algo que es muy importante también, y que justamente sobre esto que decía también creo que el presidente Alberto Fernández cuando decía el derecho a la identidad también es parte de los derechos humanos, ¿no? Que también tienen que ser, Totalmente. es claro, y es vital poder ampliar y promulgar esto para todas las personas. Obvio, definitivamente. Sebas, en esta ley también me parece que se promulga como que hay que comunicar, ¿no? Que hacer como campañas de inclusión a las personas trans. Desde la comunicación se nos hace difícil, al menos aquí en Ecuador, por ejemplo, hablar en lenguaje inclusivo, porque la gente tiene mucha resistencia a, entre comillas, dañar el idioma, ¿no? ¿Tú cómo crees que podríamos enfrentar desde la comunicación estas trabas que nos ponen para, para identificar a las personas que no se identifican con el la, con el él, que son les? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Cómo rompemos un poco esta costumbre de no, mala costumbre de no identificar a la gente como quiere ser identificada? Yo creo que eso es una traba muy grande que hay en todos lados, mayoritariamente porque mucha gente que dirige medios, que dirige política, es gente que suele ser grande y que suele no comprender y principalmente estar en contra de lo que sea que les suene revolucionario, de lo que sea que les suene un avance que a ellos les parece o inadecuado o inútil en el sentido de que no tendría justamente sentido que exista eso, como para qué se quieren nombrar, qué importa la E. Yo creo que una forma de combatirlo es simplemente incluirlo. Eh, la realidad es que cuesta mucho, a mí en su momento también me costó y decía, güey, qué carajo, qué me importa. Era más chico, qué sé yo, no entendía muchas cosas y estaba medio renegado al hecho, pero la realidad es que cuando vos escuchás a personas no binarias hablar y decir, yo no quiero sentirme en un colegio no incluide, en una asamblea no incluide, en todos lados, en la tele, en los programas, en los diarios, las revistas, los lugares públicos, y sentir que hablan para todo el mundo menos para mí. Eh, Creo que una forma de, digamos, de poder batallar contra eso es esto, hacer entrevistas con personas, traer a personas no binarias a la charla también, digamos, traer cosas que no es una cuestión de dañar el idioma, es ampliar el idioma porque hay que entender que las sociedades, las culturas cambian, es una cuestión cambiante, la sociedad y la cultura no es la misma que hace 5 años, que hace 10, 15 o 20 o incluso más atrás. Eh, las personas cambian y la sociedad se adapta y debe adaptarse a los cambios, porque normalmente se dan los cambios como algo malo, y este es un cambio muy bueno.
es un cambio muy bueno en el sentido de, estamos incluyendo gente, estamos haciendo que la gente pueda leer nuestras notas, ver nuestros videos y decir, esta gente entiende que existo y me incluyen y son conscientes de mi existencia. Entonces una forma de batallarlo es eso, digamos, plantear que las sociedades cambian, porque las personas cambian y somos cambiantes. Como ahora está la E, qué sé yo qué va a pasar en 20 años, pero veremos y hay que adaptarse a esos cambios, obviamente no, mientras sean cambios que dañan o que sean violentos, ese tipo de cambios claramente no, pero cambios que suman a la diversidad y a la existencia de las personas, hay que darles la bienvenida con brazos abiertos y entender que por ahí a mí no me gusta, qué sé yo, pero hacer el intento, o incluso no, pero ser conscientes de que esto tiene que existir, porque más allá de que por ahí a mí no me representa o a mí no me gusta, a un montón de personas que tengo al lado sí les representa y sí les gusta y lo necesitan para poder vivir en esta sociedad. Así que eso, hacer esas notas, traer esto de, no sé, incluso si hay personas que no les gusta por una cuestión de diversidad, desde un aspecto sociológico, o antropológico, las sociedades cambian, mutan, las personas cambian y mutan. Entonces es imposible pensar o querer que la sociedad se quede como está ahora o como estaba hace 10 años, porque no va a suceder porque la gente lucha, porque la gente sale y porque son cambios que se van a dar y que si se van a dar hay que ser conscientes de por qué y de que están bien los cambios, no verlo desde un lugar de, qué mal esto que cambie, está bien que cambie, obvio, por ahí yo tengo 80 años y van a pasar un montón de cosas que digo, no entiendo nada, pero que van a pasar igual, y así siempre, por ahí cosas que yo entiendo ahora, por ahí mis abuelos no lo entienden y cuando yo tenga su edad tal vez no entienda las cosas que le pasan a gente de mi edad, pero siempre y con la mente abierta y entendiendo que es una ampliación de derechos, me parece que es siempre el mejor lado por el cual agarrar. Y justamente esto también de lo que hablaba un poco antes de que Argentina siempre está, por lo menos parece a la vanguardia en materia de derechos sexuales y reproductivos. Justamente me parece que por eso también, porque hay un movimiento y una lucha fuerte y constante del movimiento trans, del movimiento LGBT. Te quería preguntar, ¿qué sigue después de estos logros? ¿Qué conquistas buscan en el país y qué falta por hacer? Faltan muchas cosas. Falta de que las leyes existan, que se cumplan, por ejemplo, es fundamental, porque si existe una ley pero no se cumple y deja de tener sentido. Eh, Falta que haya personas trans en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, presidente, presidenta, no, no sé, falta que podamos estar incluidos en lugares importantes de la sociedad, falta que las leyes que ya existen se cumplan, que las cuestiones burocráticas para las personas trans no signifique medio año de espera, que signifique una lucha constante contra una obra social, contra un ente, contra una persona, tener que hacer una denuncia, tener que apretar para que, digamos, cumplan con tus derechos y cumplan con la ley. Me parece que falta desde ese lado, ¿no? También debe haber un millón más de cosas que faltan para que podamos vivir una vida normal, ¿no? Como cualquier otra persona, pero creo que fundamentalmente eso, que las personas trans y LGBT en general podamos ocupar espacios importantes dentro de la sociedad, que se nos tome en serio y que las leyes que existen se cumplan en entes públicos y privados, para que hacer un cambio de documento o buscar una medicación o una operación no signifique lucha, no signifique un trabajo más, no significa tener que pelearse, tener que hacer denuncias, tener que ir y poner a la otra persona contra la pared para que cumpla una ley. Me parece que esas son de las cosas más importantes que se me vienen ahora a la cabeza. Yo rescato algo que dijiste sobre el lenguaje inclusivo y es que no es dañar, es ampliar el lenguaje. Eso me encantó un montón. Y hablando de esto de la vanguardia de Argentina y de los argentinos, argentinas, argentines, también nombraste el transidio, si no me equivoco, Travesticidio o transfemicidio, sí. Sí, que de hecho es una palabra que igual va a la vanguardia porque es una palabra que acuñó Argentina. Finalmente,
todo lo que nos has dicho ha sido súper enriquecedor, pero a las personas trans de la comunidad LGBTIQ+, y a las personas que apoyan sus luchas, que tal vez nos están viendo ahora, ¿cuál es el mensaje que les dejas desde tu resistencia, desde tu habitar como persona trans? Desde mi resistencia y mi vida como personas trans, les dejo el mensaje de que se puede vivir y que vale mucho la pena. Que yo sé que para las personas trans es un esfuerzo enorme y muchas veces es un no querer, es un no saber cómo, es un sentir que no se puede, porque yo esa sensación la tuve. Es estar confundida y no entender y que te dé bronca, que te dé tristeza, que te dé mucho miedo. Pero yo a todos mis compañeros trans y de la comunidad, porque yo además de ser trans soy bisexual, les dejo el mensaje de que se puede, de que no están soles, que no están mal de la cabeza, que no les pasa nada malo, que están bien, 100% bien, son 100% ellos, 100% vos. Eh, Poder estudiar se puede, poder tener pareja se puede, poder sentir amor, que te amen también, digamos, ya sea desde un lugar de pareja, como desde un lugar de familia, como desde un lugar de amigues. Siempre va a haber una persona o varias personas que te van a entender y que van a estar ahí para vos, como yo. Yo espero que la persona que esté escuchando esto eh, sepa que yo tengo 18 años y planeo vivir muchos años más y que, digamos, nuestro mayor logro va a ser llegar a ser personas viejas, llegar a los 80 años y decir, pudimos, por mí, por vos, por las personas que estuvieron, por las que están, eh, se puede y no están solas nunca, jamás. Y a las personas que no son trans ni de la comunidad, pero que tienen una amigue, un hijo, hija, hije, no sé, tía, tío, tía, lo que sea, eh, saber que su apoyo y su amor incondicional es de las cosas más grandes que necesitamos. Sentir que nos quieren igual, que nos entienden, que nos van a dar la mano en todo el camino, es lo más importante. Y que, digamos, que sepan que nosotros no estamos mal, no nos pasa nada, no es ningún mal, no es algo malo que tu hija sea de la comunidad, o que tu tía, tu prime, tu hermane, no es nada malo, es una persona más. Digamos, es la persona que conoces, pero, digamos, con sus propias preferencias o con, digamos, su propia forma de existir y de ser. Eh, Así que eso, creo que el apoyo entre todos, tanto personas de la comunidad como personas de afuera, es lo más importante y saber que se puede vivir, se puede amar, se puede trabajar, se puede estudiar, se puede todo, si vamos juntos con una misma lucha y apoyados, sí, sí se puede eso. Bueno, muchas gracias Eva por la entrevista, muchas gracias por tus palabras y ayudarnos un poco a entender también la situación para poder tratar de implementarlo aquí en Ecuador también, si alguna vez continuar con esta lucha. Muchas gracias también a mi compañera Stephanie por esta entrevista. Muchas gracias a todos los que nos ven. Gracias por esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes y a todas las personas que lo estén viendo. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.